La charla que vamos a revisar el día de hoy es sobre antivirales. Dentro de los objetivos, vamos a revisar brevemente la clasificación de estos fármacos. Dentro de esto también la farmacología básica, sus mecanismos de acción, vida media, principales interacciones farmacológicas y algo que es muy importante, su aplicación a la clínica para los médicos de atención básica, aspectos a tomar en cuenta a la hora de prescribirlos y sobre la resistencia actual de los mismos. Los antivirales, a diferencia de los antibacterianos, han sido moléculas poco desarrolladas. Esto debido a que el uso de los antibacterianos ha sido mucho más amplio y conocido desde los años 50, como ya conocemos. Sin embargo, en los últimos años, dada la aplicación de técnicas importantes para inmunosupresión, trasplante y enfermedades emergentes, ha habido el incremento importante de huéspedes susceptibles. Me refiero a, sobre todo, gente o pacientes inmunodeprimidos o trasplantados. Dado el incremento de estas patologías relacionadas a trasplantes, ha habido un incremento de desarrollo de estos fármacos en los últimos 20 años sobre todo. Y esto ha llevado a un incremento también en el desarrollo de la biología molecular, que ha hecho que incremente la detección o incremente la cantidad de técnicas de biología molecular que nos permiten detectar la proliferación viral, hacer contagio de PCR, etcétera. Y esto nos ha permitido, primero, detectar la frecuencia importante que tienen estas enfermedades en estos pacientes inmunodeprimidos. Y segundo, valorar de forma cuantitativa o de forma objetiva los resultados de un tratamiento antiviral que previo a estos 20 o 30 años no se realizaba. Como podemos ver en esta diapositiva, hay una amplia gama de medicamentos antivirales. Los principales de contacto que nosotros tenemos en cuanto al número de pacientes es básicamente y actualmente el VIH, que tenemos una alta prevalencia de pacientes infectados que ahora se encuentran en control virológico y que lo vemos como patología crónica. No dejan, sin embargo, de existir casos frecuentes de inmunosupresión severa. Otros agentes virales importantes para los que tendremos esta amplia gama de medicamentos es influenza y sobre todo los virus herpéticos como el herpes simples. Tenemos también citomegalovirus, sobre todo en pacientes trasplantados y en pacientes inmunosuprimidos con VIH. Y actualmente tenemos en apogeo una gran cantidad de fármacos que se están desarrollando tanto para hepatitis B y para hepatitis C con un porcentaje de curación muy elevado. Dentro de esta amplia gama de medicamentos, en cuanto a VIH, tenemos varios grupos de medicamentos, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de proteasa. Los fármacos utilizados para la hepatitis C incluyen inhibidores de proteasa y desde el 2011 cada vez en los países de primer mundo se está usando mucho menos interferón. Para la influenza, básicamente los dos grupos de fármacos conocidos como los adamantanos y los inhibidores de la neuraminidasa. Y para los virus herpéticos, una amplia gama de medicamentos que inhiben la síntesis nucleica. Para la clasificación, nosotros vamos a hablar previamente del mecanismo de replicación y entrada viral, porque es en estos sitios donde los fármacos antivirales actúan. Esta es una gráfica que nos muestra de forma muy simple cómo el VIH entra, incluye su ADN a la célula y se replica. El VIH, como muchos otros virus, tiene receptores y correceptores en la pared que se unen a ciertas membranas en la célula huésped, en este caso los receptores CD4. Este proceso de acoplamiento y fusión es uno de los objetivos de los fármacos antivirales, ya que muchos de ellos bloquean este acoplamiento y fusión de membrana y evitan que las partículas virales ingresen a las células. Un segundo objetivo para el mecanismo de acción de los fármacos es inhibir las polimerasas que ayudan en la replicación del ARN. Recuerden que hay virus ARN y ADN. En el caso del VIH es un virus ARN que cuenta con una transcriptasa inversa, que es una enzima que le ayuda a replicar el ARN a una cadena simple de ADN y una doble cadena posteriormente, que luego es incluida en
el núcleo celular junto con el ADN de la célula huésped. Entonces, en este proceso de transcripción de ARN-ADN actúan diversas polimerasas y en este caso la transcriptasa inversa, que es un segundo objetivo importante de los fármacos antivirales. Una vez replicado el ADN o ARN, este se incluye en la célula huésped a través de otras enzimas que median un proceso de integración. Estas enzimas integrasas pueden ser un tercer objetivo de los fármacos antivirales y posteriormente, con la replicación de la célula huésped, se transcribe el ADN viral, dando como resultado todas las proteínas que van a ser posterior ensamblaje y la formación del virus. Sin embargo, recuerden que este proceso no se realiza en un solo paso. Para esto, los virus, utilizan una serie de proteínas conocidas como proteasas, ya que estas proteínas transcritas se incluyen en poliproteínas o macroproteínas que deben ser escindidas y por lo tanto este proceso de escisión también es otro foco de aplicación de los fármacos antivirales. Y un último sería la inhibición del ensamblaje viral y salida o expulsión del virus. Este es un ejemplo similar al anterior que se realiza con el virus de influenza. En general, igual a los otros virus, tiene muchas proteínas que pueden ayudar a su unión a la célula huésped, dentro de ellas la hemaglutinina. Ingresa y expulsa su material genético a través de proteínas transmembrana como la M2, que es un foco de acción de los antivirales importante, igual que la hemaglutinina, y a su vez ingresan su material replicativo a la célula huésped, al intracelular. En el núcleo se replica junto con el proceso de replicación normal de la célula huésped y se forman las partículas posteriormente con ensamblaje y se excretan las partículas virales. Es decir, los mecanismos de acción nos ayudan para clasificar los fármacos antivirales y básicamente se clasifican en estos 5 grupos que podemos observar. Tenemos como primer grupo los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Tenemos un segundo grupo como inhibidores de las proteasas que lisan estas macroproteínas. En tercer lugar, los inhibidores de la integrasa, que es la enzima que ayuda a integrar el material genético viral al material genético de la célula huésped. Un cuarto punto es la inhibición de la agregación de recubrimiento viral al momento de la entrada viral. Un quinto punto es la inhibición de la secreción viral. En cuanto al primer grupo, que son los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos varios grupos. Uno de los más conocidos en general son los antivirales que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades herpéticas. Dentro de ellos tenemos el aciclovir, el valaciclovir, el famciclovir, el ganciclovir, cidofovir, que han sido usados por mucho tiempo. Los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa, que actúan o se usan para la enfermedad del VIH. Los más conocidos son abacavir, cidobudina. Otros fármacos que son inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa, que actúan de forma ligeramente similar, es decir, uniéndose a la enzima, como el efavirenz, y los análogos nucleótidos se llaman así porque simulan un nucleótido y lo que hacen es ensamblarse a la cadena de nucleótidos que se está replicando en el ADN y bloquean o paran la cadena de replicación. Antes de este proceso requieren en el intracelular fosforilación por enzimas que son básicamente timidinasas, y después de la fosforilación en una o dos cadenas se incorporan a la cadena normal de ADNA del huésped. Tenemos otro gran grupo de fármacos que son los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa actualmente se están usando francamente en infecciones como el VIH y el virus de la hepatitis C. En los últimos 20 años ha habido un incremento importante de fármacos en desarrollo para la hepatitis C que ha desplazado a la interferona y la ribavirina como los principales fármacos usados hasta la década pasada.
Lo que hacen los inhibidores de la proteasa es inhibir la activación o la lisis de esta macroproteína producida después de la transcripción para que se liberen las pequeñas proteínas que se pueden usar en el ensamblaje del virus. De esta forma, al no transformarse esta macroproteína en estas pequeñas proteínas para el ensamblaje, el virus no logra ensamblarse y no se producen partículas virales. Como les menciono, básicamente se utilizan en el VIH y hay una cantidad de fármacos que se han usado para esto. Dentro de ellos los más conocidos, el atazanavir, lopinavir, ritonavir y algunos otros fármacos más. Y la hepatitis C, cuyos ejemplos principales son el boceprevir y telaprevir. Tenemos el gran grupo de los inhibidores de integrasa y estos grupos de fármacos se usan básicamente en la infección por VIH. De hecho, estos fármacos que se han desarrollado en los últimos 10 años, que incluyen raltegravir, dolutegravir y elvitegravir, son fármacos que han desplazado a los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa en el tratamiento del VIH, al ser actualmente los indicados y de primera línea. Lo que hacen es inhibir la enzima integrasa, que se encarga de integrar el genoma viral en el genómero de la célula huésped para su transcripción. Tenemos también inhibidores de agregación. El grupo al cual nos vamos a enfocar en primera instancia serían los fármacos que más usamos en atención primaria. Son básicamente los fármacos usados en influenza y los que inhiben la agregación se incluye la gran familia de los adamantanos. Lo que hacen los adamantanos es impedir la unión de proteínas a la pared y de esta forma, uniéndose a la proteína M2, que es la poliproteína que ayuda a la unión entre célula y virus, impide también la entrada viral e impide o bloquea la liberación del material genético hasta la célula huésped. Dentro de este gran grupo de los adamantanos tenemos la amantadina y rimantadina, que han sido fármacos usados por muchos años y son ampliamente conocidos. Otro grupo importante de inhibidores de agregación o de bloqueantes de agregación son dos fármacos de forma importante usados en la infección del VIH. Tenemos los inhibidores del correceptor CCR5. El correceptor CCR5 es aquel que ayuda al ingreso del VIH a la célula CD4. Al bloquear este correceptor se ha observado que el virión del VIH no puede ingresar a la célula. Y otro importante es el enfuvirtide. El enfuvirtide es un fármaco de segunda línea en el tratamiento del VIH que lo que hace es unirse a la glucoproteína P41, es una proteína externa del VIH que le ayuda al acoplamiento del virión con la célula huésped. Y el último grupo son los inhibidores de la secreción o ingreso viral. Dentro de este gran grupo tenemos los conocidos fármacos inhibidores de la neuraminidasa, dentro de ellos el oseltamivir, el zanamivir y recientemente aprobado peramivir, que se pueden utilizar básicamente en el tratamiento de influenza tipo A y B. Lo que hacen es inhibir la aglutinación del virus una vez que éste se excreta en los viriones nacientes y, en segundo lugar, inhiben la excreción del virus formado, uniéndose a la neuraminidasa, que es una proteína que se encuentra de forma externa en la cápside viral. En resumen, los fármacos antivirales más usados en la consulta médica van a ser los fármacos dirigidos a virus herpéticos, dentro de ellos los inhibidores nucleósidos, como el aciclovir, valaciclovir, que se usan también para varicela y varicela zoster. Tenemos el grupo de VIH, en el cual tal vez no tendremos manejo o injerencia directa, pero al haber mayor prevalencia de personas que consumen estos fármacos, hará que tengamos mayor contacto hacia las interacciones y el manejo de estos fármacos. Y la influenza, y básicamente dentro de este tratamiento tenemos los adamantanos y los inhibidores de la neuraminidasa. Estos son los fármacos a los cuales vamos a enfocar la revisión actual. Dentro de los fármacos de influenza vamos a empezar con los adamantanos. Son dos moléculas, amantadina y rimantadina,
Las dos se caracterizan en su farmacología por una buena absorción que llega a una biodisponibilidad oral de hasta el 90%. Es por esto que no es necesario, no se ha favorecido, entre otras cosas que vamos a revisar, no se ha favorecido el desarrollo de moléculas intravenosas de este tipo. Se unen de forma fuerte a proteínas de hasta el 70% y no se metabolizan, tienen una vida media prolongada, lo que permite la administración de un corto tiempo de tratamiento, y esta vida media incrementa con la edad por una razón. Tienen una excreción absolutamente urinaria y el aclaramiento renal a partir de los 60 años disminuye en aproximadamente 1% por cada década, lo que hace que incremente la disminución de la excreción urinaria relacionada a la edad. Es importante conocer que tienen un volumen de distribución amplio, es decir, el fármaco que penetra los tejidos tiene un gran volumen y en relación al tejido. Los volúmenes se han visto mayores en tejidos como glándulas salivales, secreciones nasales y pulmón, y es por esto que fueron interesantes para el uso en relación a la influenza, porque el tejido objetivo alcanzaba grandes concentraciones. El segundo grupo de fármacos, los inhibidores de la neuraminidasa, dentro de cuales el fármaco más conocido es el oseltamivir. Es una prodroga, es decir, requiere activación metabólica para que el oseltamivir tenga una cadena biodisponible que le permita su mecanismo de acción. Tiene una muy buena absorción con una biodisponibilidad oral del 75% y se une a las proteínas en un 42%. Sí requiere metabolismo hepático en el 90% de los casos, pero es importante conocer que este metabolismo hepático no interfiere con el citocromo P450, que es el inhibidor o antagonizador de muchos otros procesos o de muchos otros procesos farmacológicos, y por eso no interfiere de gran forma con otros fármacos como los inhibidores de bombas de protones, etcétera. Tiene una vida media de 3 horas y su mayor excreción se realiza a través de la orina en un 90%. Otros aspectos a tomar en cuenta en el uso de estos fármacos es su seguridad en el embarazo. Tanto los adamantanos como los inhibidores de la neuraminidasa son clase C en el embarazo. No requieren ajuste de dosis ni por edad ni en enfermedad hepática, aunque algunos de ellos no han sido estudiados en enfermedad hepática severa. Sí requieren ajuste de dosis con el deterioro renal. Muchos de ellos con aclaramientos menores de 60 requieren ajustes de dosis, y todos requieren revisión de dosis en pacientes en diálisis tanto intravenosa como peritoneal. Es importante conocer que no requiere consideraciones con los alimentos. De hecho, la tolerancia de muchos de estos fármacos mejora cuando se ingieren con alimentos. ¿Qué aspectos clínicos debemos tomar en cuenta en el tratamiento? Primero, debemos conocer que la influenza estacional, como la influenza pandémica y epidémica, es una enfermedad autolimitada y solamente en ciertos individuos con factores de riesgo, que los vamos a detallar más adelante, puede producir enfermedad severa y grave. Es decir, el beneficio se debe sopesar con los efectos adversos si tengo una persona que no tiene factores de riesgo, ya que la enfermedad se va a autolimitar. El beneficio real de estos fármacos se ha observado en que acortan el periodo de la enfermedad, pero no en más de 48 horas, siempre y cuando el fármaco sea usado entre las primeras 24 horas del inicio de los síntomas, y este efecto ha sido mayor en pacientes con fiebre, es decir, en pacientes que tienen una confirmación de diagnóstico, ya que como podemos recordar según las normas de la Organización Mundial de la Salud o las alertas de la CDC, el principal signo de influenza es fiebre mayor de 38 grados. De hecho, la fiebre mayor de 38,5 grados es el principal signo de screening de un paciente con influenza. Un paciente que no tiene fiebre, básicamente, de acuerdo a criterios epidemiológicos, descarta esta patología. Otro factor importante es que, como les había mencionado, se asocia a morbimortalidad en grupos de riesgo. Varios han sido los estudios que se han publicado y les voy a hacer referencia a estos dos que son realmente actuales y que, dado que son una agrupación sistemática y metaanálisis
de varios de estos estudios randomizados, pues resumen en general la evidencia que se tiene del uso del oseltamivir en los pacientes cuando tienen influenza. ¿Qué se ha observado en los distintos metaanálisis y estudios clínicos? Como les había comentado, podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier que tanto en uso de placebo como en uso de oseltamivir, el tiempo de los síntomas disminuye. Sin embargo, con el uso de oseltamivir, los síntomas disminuyen de forma mayor en cuanto al tiempo en relación al placebo, con el número de pacientes de más de 4,000. Este es un gran metaanálisis que se publicó en Lancet del 2015. Incluyó más de 4,000 pacientes. No observaron solamente los efectos del tratamiento, sino efectos adversos, de los cuales vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Como conclusión, entonces, es una enfermedad autolimitada, tanto con placebo como con oseltamivir. Los pacientes tuvieron cura. Sin embargo, con el uso de oseltamivir se acortó el tiempo de duración de los síntomas en comparación al placebo. Esta es una gráfica que nos muestra las diferencias que hubo de acortamiento de síntomas en relación a otros factores de riesgo. En relación a la edad, por ejemplo, este efecto no fue mayor o fue deleterio o se disminuyó en pacientes de más de 65 años. Este acortamiento de síntomas fue menor en pacientes que tenían una o dos comorbilidades, como pueden ver. Los pacientes que no tenían comorbilidades se beneficiaban mucho del acortamiento de síntomas, siempre y cuando se inicie su oseltamivir en las 24 primeras horas, a diferencia de los pacientes que tenían una o dos comorbilidades, los cuales tenían menor beneficio. Incluso aquí pasa la unidad a favor del placebo. Y lo que sí hemos observado con mucha evidencia en todos los estudios randomizados, tanto en influenza estacional como en la influenza pandémica, ha sido que si bien el beneficio de acortar los síntomas no va a ser diferente para los pacientes, ya que sin utilizar oseltamivir también la enfermedad es autolimitada, existen ciertos grupos que se beneficiarían absolutamente del uso de oseltamivir, ya que tienen incremento de mortalidad y de complicaciones. Estos grupos de factores de riesgo se detallan claramente en las últimas guías de la CDC, en las últimas guías australianas, y también se han detectado en estos metaanálisis que les he mostrado, e incluyen los pacientes que residen en casas de cuidado crónico, pacientes mayores de 65 años, mujeres embarazadas que se consideran en riesgo hasta 2 semanas posparto e individuos con distintas comorbilidades, básicamente enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular siempre y cuando no sea hipertensión arterial aislada, enfermedades como cualquier malignidad, tanto hematológica como sólida, más aún si estos pacientes se encuentran en quimioterapia o en terapia inmunosupresora, enfermedad renal crónica y hepática, enfermos con diabetes mellitus, hemoglobinopatías, anemia de células falciformes, inmunosupresión relacionada a trasplante, a malignidad, y los pacientes con VIH, sobre todo con un menor contagio de CD4, ciertas condiciones neurológicas que impiden el adecuado manejo de secreciones como demencia avanzada o Parkinson avanzado, obesidad mórbida y asplenia tanto funcional como quirúrgica. La pregunta es entonces, ¿cómo elijo un antiviral cuando me enfrento a un paciente que tiene influenza? Lo primero que debo saber es que los adamantanos no son una buena opción. Los adamantanos, como les había comentado, tienen un corto espectro de acción. Solamente actúan contra influenza a diferencia de los inhibidores de la neuraminidasa, que tienen un espectro mayor contra influenza A e influenza B. De hecho, recuerden que a partir del 2009 ha incrementado muchísimo la resistencia a adamantanos, y de hecho la cepa pandémica del 2009 se ha incluido dentro de las cepas de influenza estacional. Por lo tanto, muchas son las influencias de tipo A a comparación de las de tipo B, lo que nos impediría el uso de adamantanos. Por lo tanto, los adamantanos no son recomendados por su espectro y por el nivel de resistencia. Siempre que yo debo elegir un fármaco para tratamiento de influenza, debo evitar el administrarlo más de 48 horas
porque no voy a tener el efecto deseado. Siempre debo vigilar en los reportes epidemiológicos las cepas circulantes, porque pueden ser cepas resistentes o pueden ser mayor número de cepas tipo A, tipo B, que me ayuden a elegir uno u otro fármaco. Siempre debo evaluar la resistencia a oseltamivir, de la cual vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y hay dos cosas que hay que considerar: el uso de dosis doble de oseltamivir, así como el tiempo de tratamiento. Existen recomendaciones de expertos, básicamente, que nos han mencionado que el tiempo de tratamiento puede variar y prolongarse siempre y cuando los pacientes graves en terapia intensiva tengan y mantengan en el tiempo excreción viral, aunque esto es de forma difícil de evaluar, ya que usualmente se evalúa en PCR y el PCR detecta nada más material genético y no replicación o viabilidad del microorganismo. Y las dosis doble de 150 miligramos cada 12 horas se han planteado en pacientes obesos o en pacientes graves que llegan a terapia intensiva como una opción mejor al tratamiento estándar. En esta diapositiva podemos ver las formas comerciales de los adamantanos, tanto de la amantadina como la rimantadina, y sus dosis en profilaxis y en tratamiento. Usualmente se usan en dosis de 100 miligramos cada 12 horas y el tratamiento estándar de cualquier influenza debe ser 5 días, no pasar los 5 días en un paciente que tiene una adecuada respuesta, como les había mencionado, con la particularidad de en pacientes graves, en pacientes hospitalizados en terapia intensiva, que una recomendación podría ser mantener el tratamiento siempre y cuando se mantenga excreción viral. Las dosis de los inhibidores de la neuraminidasa se pueden observar en este cuadro. Tenemos el más conocido para nosotros, oseltamivir, que incluye dosis profilaxis de 75 miligramos al día por 10 días y en tratamiento de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Solo existe forma oral. Tenemos Sanamivir, que se dispone solamente de forma inhalada. Se está evaluando actualmente, sin embargo, la forma intravenosa. Actualmente se ha aprobado el Peramivir en dosis de 600 miligramos diarios por 5 a 10 días y se usa solamente de forma parenteral. Lanamivir no disponemos y es solamente de forma inhalada. Este es un cuadro donde se muestran las dosis pediátricas. Tanto oseltamivir como sanamivir han sido aprobadas para edades mayores de 1 año. En menores de 1 año se recomienda el uso, pero no han sido de forma adecuada estudiadas. Y tenemos aquí, de acuerdo al kilogramaje, cuánto se podría usar en dosis diaria. La dosis se usa de igual forma en 2 veces en el día y el tratamiento estándar debería no pasar los 5 días. Los efectos adversos de estos fármacos se han evaluado claramente. Estas gráficas corresponden a los metaanálisis que les había mencionado, que son de los más recientes. Los efectos adversos más conocidos son náusea, vómito y en general gastrointestinales. En esta gráfica podemos ver una comparación de oseltamivir versus placebo y el riesgo relativo que tienen de presentar los siguientes efectos adversos, evaluados por 1000 pacientes. Podemos ver aquí que la náusea claramente tiene un riesgo relativo de 1.57 con intervalos de confianza que sobrepasan el valor de 1. Asimismo, el vómito con 2.43 con intervalos de confianza adecuados. Y en general, el resto de efectos adversos sobrepasan la unidad, pero se han visto asociados a oseltamivir, lo que incluye enfermedades cardíacas, manifestaciones psiquiátricas y cefalea. En esta gráfica mostramos los efectos adversos comparando oseltamivir con placebo en dosis profilácticas, a diferencia de la previa que incluía dosis para tratamiento, tanto en adultos como para niños. Pues podemos ver que la cefalea se reportó con un riesgo relativo de 1.1 con intervalos de confianza adecuados. De igual forma, la náusea con un riesgo relativo de 1.9 y el vómito, que se reportó de forma frecuente. Sin embargo, los intervalos de confianza pasan la unidad.
también fue reportada cefalea y otras frecuentes fueron alteraciones psiquiátricas. En el segundo metaanálisis publicado en Lancet, también tenemos un análisis en relación a oseltamivir y el placebo en cuanto a los efectos adversos. Tenemos también un análisis de riesgo relativo en cuanto a los efectos gastrointestinales, que fueron los que más mostraron relación con una P estadísticamente significativa, y en porcentaje oseltamivir con un 3% o 3.7% mayor al placebo en relación a la náusea, en relación al vómito un 4.7% mayor al placebo, y otros efectos adversos que fueron citados en este estudio fueron desórdenes cardíacos, básicamente alteraciones de la conducción, efectos neurológicos y psiquiátricos, deleterios en el sueño, en la concentración, psicosis, entre otros. Sin embargo, los efectos adversos mucho más conocidos, detallados y asociados a través del tiempo en estos metaanálisis han sido los gastrointestinales. En cuanto a la resistencia, lo que más conocemos de resistencia es sobre los adamantanos. La resistencia a adamantanos es muy fácil de conseguirla, ya que los virus mutan solamente en una subunidad del aminoácido y con esto confiere resistencia tanto a amantadina y rimantadina. Hasta el 2003 se reportaban porcentajes de resistencia de amantadina y rimantadina de menos del 1%. Sin embargo, en los siguientes años, hasta el 2009, en parte por el uso de amantadina y rimantadina, incrementó hasta el 95%. Y pasada la pandemia del 2009, este porcentaje es de mayor del 95% e incluye resistencia a la cepa de influenza A de tipo pandémica. Por lo tanto, estos fármacos se desaconsejan actualmente de uso para el tratamiento de influenza estacional. Al evaluar el uso de oseltamivir, un factor importante que debe evaluar es la sospecha de resistencia. Aunque es rara, se empieza a presentar con frecuencia, no hay un porcentaje que nosotros podamos determinar en México. Sin embargo, podemos sospechar en pacientes en falla de tratamiento que hay resistencia cuando los pacientes son inmunocomprometidos, si hay un brote o hay casos nuevos de influencias distintas a las ya conocidas, si el paciente está hospitalizado y tiene una infección severa que no ha mejorado con el tratamiento estándar, si es que tiene antecedente de uso subóptimo de dosis del antiviral, sobre todo si este paciente ha usado profilaxis con oseltamivir, y si es que el paciente ya se conoce que tiene factor de riesgo directo a exposición a cepas resistentes, como por ejemplo en un brote. Y el alto índice de sospecha de resistencia lo tenemos cuando hay poca respuesta clínica o recurrencia pronta de los síntomas con respuesta virológica lenta que puede ser medida, como les había mencionado, solamente con biología molecular y evidencia cuantitativa a través de PCR de que hay producción de material genético viral que puede ser viable o no, pero que sin embargo se sigue excretándose y por lo tanto podemos tener una evidencia indirecta de que no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Este cuadro nos muestra las mutaciones asociadas a resistencia de los inhibidores de la neuraminidasa. Como podemos ver, se han descrito mutaciones. Las mutaciones virales en general se describen con un número que es el número donde se encuentra la base. La primera letra representa el estado normal del aminoácido y el último es el reemplazo de la forma normal del aminoácido de la proteína que se iba a sintetizar. Entonces se han detectado varias mutaciones puntuales asociadas a resistencia y de las descritas aquí, como podemos ver, algunas llevan a resistencia cruzada con oseltamivir y zanamivir, algunas con peramivir incluso, que está recientemente aprobado y se usa poco, y unas son clásicamente conocidas y asociadas a diferentes tipos de virus o a diferentes tipos de cepas, sean estas B, sean estas A,
que podrían ayudarnos a predecir la falla al tratamiento virológico con uno u otro antiviral de tipo inhibidor de neuraminidasa. Sin embargo, sí debo recalcar que la resistencia actual de los inhibidores de neuraminidasa es muy infrecuente y tal vez antes de pensar en falla en un paciente grave podríamos pensar en otra causa de infección. Este es un cuadro que esquematiza la actual resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa y los bloqueantes de la proteína M2 o adamantanos. Como podemos ver, desde la expansión de la cepa pandémica, se ha reportado una resistencia de hasta el 99% y en ciertas cepas del 100% a los adamantanos, no así a los inhibidores de la neuraminidasa, que es rara. Antes del 2009 y de la inclusión de la cepa pandémica, la cepa circulante estacional de tipo AH1N1 era la única que tenía una alta resistencia al oseltamivir. Sin embargo, desde la cepa pandémica, y ya que la cepa pandémica se ha quedado también como productora de influenza estacional, esta resistencia se considera rara. Entonces, un paciente que tiene una influenza confirmada básicamente va a responder adecuadamente a oseltamivir. Si tiene factores de riesgo, requiere tratamiento. Si pese a esos factores de riesgo, con un caso confirmado el paciente no mejora, el caso debería ser referido para tratamiento en ausencia de mejoría. Vamos a continuar con los virus herpéticos y los fármacos que se usan para el tratamiento tanto de herpes simple como varicela y varicela zoster. Les había comentado que el gran grupo de fármacos que se utilizan para estos tratamientos son los inhibidores, son los análogos nucleósidos que requieren de activación intracelular a través de enzimas intranucleares para lograr introducirse en el DNA y bloquear la síntesis. El aciclovir es uno de los más conocidos, es un análogo nucleósido. Este se fosforila en el intracelular por una timidina sinasa para hacerse el nucleótido o el nucleósido activo. Tiene un amplio volumen de distribución de forma IV y penetra por lo mismo de forma importante a los tejidos. Es importante esto por su penetración al líquido cefalorraquídeo en complicaciones como encefalitis. No así la forma oral, que tiene una biodisponibilidad de hasta el 30%. Es por esto que las dosis orales recomendadas son muchísimo mayores a las dosis intravenosas que se administran de forma hospitalaria. Tiene excreción renal y una vida media de hasta 3 horas. Del valaciclovir hay más que hablar sobre los usos actuales que en relación a su farmacología. Lo que debemos saber es que es una prodroga del aciclovir, es decir, requiere metabolismo para formar el aciclovir activo, y dado que es una prodroga del aciclovir, tiene características bastante similares al aciclovir, es decir, se actúa a través de timidinas sinasas, su vida media no se prolonga por más de 3 horas, tiene una buena distribución en tejido una vez metabolizado, entre otras características de las que revisamos para el aciclovir. ¿Qué debo tomar en cuenta para el tratamiento con estos fármacos? Primero, una de las enfermedades más frecuentes que nosotros vamos a tener contacto diariamente en la clínica es la varicela, en la que podríamos utilizar estos fármacos de primera elección. Sin embargo, la varicela también es una enfermedad autolimitada. No se recomienda el uso del fármaco si es que han pasado 24 horas del desarrollo del rash, que pueden ser la mayoría de pacientes que tenemos en la consulta. Lo que sí se ha observado es que disminuye la severidad clínica de la infección, siempre y cuando se inicie durante las primeras 24 horas. La Academia Americana de Pediatría no recomienda como tratamiento estándar el aciclovir para los niños con varicela, ya que no han observado beneficios en cuanto a ausencia escolar, en cuanto a clínica, en número de vesículas y complicaciones en niños menores de 12 años. Sin embargo, es importante recalcar que la varicela, así como la varicela zoster, puede tener un desarrollo abrupto, súbito,
y con una elevada mortalidad o morbilidad en pacientes inmunosuprimidos que se encuentran en trasplante o inmunosuprimidos por malignidad y en pacientes con VIH, y en estos pacientes se recomienda su uso hasta en el transcurso de 72 horas pasado el inicio del rash. En cuanto a la varicela zóster, las consideraciones de tratamiento son similares. Se ha observado que el uso de aciclovir en el tratamiento de varicela zóster disminuye la progresión de enfermedad, reduce las complicaciones y sobre todo reduce la neuralgia posherpética, que es uno de los principales objetivos del tratamiento y del uso de aciclovir para varicela zóster. Por lo tanto, los casos objetivo a tratar serían pacientes mayores de 50 años con riesgo de neuralgia posherpética. Segundo, compromiso de nervios craneales, que nos puede hablar de una extensión de la enfermedad hasta el sistema nervioso central. Si tiene una extensión amplia, que se considera como más de 2 dermatomas, y en este punto sugerir siempre que ante una extensión amplia uno siempre debe pensar en inmunosupresión. De hecho, extensión de más de 2 dermatomas en un cuadro de varicela zoster es indicativo de realizar una prueba de VIH. Y otro grupo objetivo de tratamiento serían los inmunocomprometidos. Recordemos que los pacientes en trasplante y los pacientes con quimioterapia son un grupo importante de tratamiento, y en estos pacientes debemos iniciar el tratamiento hasta 72 horas iniciales del cuadro clínico. En cuanto al herpes simple, se manifiesta básicamente como una enfermedad de transmisión sexual, es el herpes genital. Todo cuadro de primer episodio de herpes genital con vesículas dolorosas múltiples debe ser valorado para tratamiento y debe y amerita tratamiento. Sin embargo, las recurrencias pueden ser valoradas de acuerdo al estadio clínico, de acuerdo a la presencia o no de dolor y de acuerdo a la molestia del paciente para el uso de aciclovir en el tratamiento de esta patología. Se ha considerado que se puede utilizar tratamiento supresor si un paciente desarrolla más de 6 episodios de herpes simple genital en el año. Hay que recordar que el herpes bucal generalmente no requiere tratamiento, pero volvemos al uso de estos fármacos en pacientes inmunosuprimidos. En inmunosuprimidos, todos los pacientes con herpes bucal deben ser tratados, iniciar siempre en las primeras 72 horas. Hay que recordar que todas las formas graves de los virus herpéticos requieren tratamiento intravenoso, es decir, formas diseminadas en inmunosuprimidos que presentan encefalitis, neumonitis, hepatitis o pacientes que presentan cualquier manifestación herpética, tanto de herpes simples como de varicela zoster, requieren tratamiento intravenoso y deberían ser referidos para tratamiento hospitalario. Otras consideraciones a tomar en cuenta en estos fármacos es que son bastante seguros en el embarazo, son de clase B, requieren ajuste renal, tanto oral como de forma intravenosa, y en el uso intravenoso, dado que se asocian de forma importante a daño renal, hay que evitar las infusiones cortas y prolongarlas por al menos 1 hora. Hay que acompañar la administración de este fármaco por una hidratación adecuada y vigilar siempre el daño renal y la flebitis concurrente que puede producirse con la administración de este fármaco. El valaciclovir ha sido menos estudiado en menores de 12 años. No requiere ajuste hepático, pero sí ajuste renal. Aquí podemos ver las dosis de aciclovir, tanto para varicela como para varicela zoster. Recordemos que IV tiene una biodisponibilidad muchísimo mayor, por lo tanto las dosis intravenosas van a ser mucho menores, tanto para adultos como para niños, a diferencia de las dosis orales, en las que se recomiendan muchísimo más dosis, hasta de 800 miligramos 5 veces al día. La duración del tratamiento no debe exceder los 5 a 7 días en el caso de la varicela y los 10 días en el caso de la varicela zoster. Utilizar el aciclovir solamente para varicela en pacientes con factores de riesgo, y recuerden que siempre en inmunocomprometidos el tratamiento debería ser administrado de forma intravenosa. En este cuadro podemos observar las dosis de valaciclovir. La única diferencia es que
Los estudios con valaciclovir son menores, aunque para varicela zoster se ha observado en estudios clínicos menos neuralgia posherpética, menos lesiones y menos síntomas. Se ha postulado que esto se debe a que el fármaco tiene mayor adherencia, ya que las dosis son mucho más simples el momento de ingerirlas. Se administran a 1 gramo cada 8 horas, a diferencia de los 800 miligramos 5 veces al día que se administran de la ciclovir. Por lo tanto, el paciente podría tener mayor apego al tratamiento y mejores resultados clínicos. No se administran vía oral por más de 8 días y hay estudios clínicos que han visto claramente que 14 días versus 7 y 10 días no han mostrado diferencia. Este es un cuadro de las guías clínicas del CDC para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual que cita las dosis a utilizarse en el tratamiento de herpes genital. Tenemos dentro de esto la ciclovir a 400 miligramos 3 veces por día entre 7 y 10 días o 200 miligramos 5 veces al día. Puede utilizarse como alternativa también el valaciclovir. Recordemos que para las recurrencias de herpes simple hay que valorar tanto la clínica como el deseo del paciente del tratamiento, ya que muchas de ellas podrían ser poco sintomáticas y no requerirían tratamiento. Y segundo, la postulación de la terapia supresora con más de 6 episodios de herpes simples al año, para los cuales se citan las dosis en este cuadro de la CDC, que deberían ser tomadas 2 veces al día, 400 miligramos de forma permanente. Estas son las dosis de la forma recurrente y episódica siempre y cuando el paciente amerite tratamiento. Usualmente se administran por 5 días tanto aciclovir y por 3 días valaciclovir. En cuanto a los efectos adversos, pueden variar. En general son infrecuentes y los más conocidos son dolor abdominal, pueden estar relacionados a alteraciones psiquiátricas como agitación, ataxia, encefalopatía. De hecho, se listan como uno de los causantes de meningitis aséptica. Otros probables efectos adversos serios pueden ser convulsiones, la depresión medular con leucopenia y encefalopatía. Más frecuentes se reportan las mialgias en la administración oral y del 1 al 10% efectos adversos como náuseas, vómito, alteración de las transaminasas, la flebitis en la administración IV y la elevación de azoados, que es uno de los efectos adversos más frecuentes en la administración, sobre todo intravenosa, de este fármaco. En cuanto al valaciclovir, los efectos adversos son relativamente infrecuentes también. Se relacionan a angioedema, anafilaxia. También se han reportado agitación y alteraciones del sistema nervioso central, encefalopatía y depresión de médula ósea con anemia plástica y entre otros alucinaciones y convulsiones. Sin embargo, los efectos más frecuentes pueden estar relacionados a cefalea, náusea, dolor abdominal y alteración de las transaminasas. Del 1 al 10% de los pacientes pueden referir fatiga, fiebre, rash, dismenorrea, trombocitopenia y leucopenia por esta supresión medular. En cuanto a la resistencia, podemos decir que la resistencia a ciclovir y valaciclovir de los virus herpéticos es infrecuente. Si usted tiene un paciente que tiene manifestaciones herpéticas y le da un tratamiento adecuado que incluye dentro de las primeras 72 horas las dosis adecuadas y el paciente no remite, se debería considerar otro diagnóstico antes que la falla por resistencia a este tratamiento. Sin embargo, hay casos en los que se puede considerar la inmunosupresión. La inmunosupresión relacionada al VIH, la inmunosupresión relacionada a la quimioterapia y en el trasplante se ha visto asociada a empeoramiento de los síntomas, prolongación de los síntomas, mayor excreción viral en el momento del tratamiento. Y esto podría ser que pensemos en un paciente que está fallando con la terapia, que podría tener como enfermedad de base algún tipo de inmunosupresión. Solo se han reportado pocos casos de resistencia a estos fármacos y han sido pacientes con VIH que han recibido por mucho tiempo y por varias circunstancias tratamiento relacionado a ciclovir y valaciclovir, y estos casos se han reportado tratados con éxito con Foscarnet, otro antiviral análogo nucleósido. Y por último,
Pues una sugerencia es que si el paciente adecuadamente tratado no responde, lo ideal sería referir para una valoración de un diagnóstico secundario y de inmunosupresión. Por último, vamos a hablar de otros antivirales importantes con los que ustedes pueden tener contacto en la consulta, ya que el número de pacientes tratados para VIH ha aumentado en los últimos años y hay una alta prevalencia. Los pacientes se han vuelto pacientes crónicos con muchas comorbilidades que pueden requerir multifarmacia. Y otro punto importante que vamos a topar es el desarrollo de fármacos en cuanto a hepatitis C. En cuanto a los pacientes en tratamiento para el virus de inmunodeficiencia adquirida, los fármacos más conocidos, los fármacos que más se usan en estos pacientes son los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa. Todos estos fármacos son ampliamente usados y son muy seguros. No han mostrado relación a efectos adversos importantes en la terapia temprana. Los que ustedes más pueden tener contacto con los pacientes por su frecuencia de uso son nabacavir, tenemos emtricitabina, lamivudina y tenofovir, que son los fármacos que actualmente se usan más. Puntos importantes en relación a efectos adversos de estos fármacos son que el abacavir en las primeras 6 semanas de inicio puede tener una reacción adversa importante en piel relacionada a ser portador de HLA-B 5701. Si esto es así, los pacientes deben suspender la medicación y deberían ser referidos para screening. En cuanto al tenofovir, es un fármaco muy seguro. De inicio usualmente no produce efectos adversos, sino los generales de todos, es decir, algo de náusea, vómito, cefalea, astenia, que usualmente en el transcurso de las 2 a 3 primeras semanas pasan. Sin embargo, el tenofovir en tratamientos prolongados se ha visto asociado a falla renal con excreción de proteínas y albúmina y en ocasiones asociada a síndrome de Fanconi, que puede llevar a una falla renal crónica. Asimismo, se ha visto asociada a decremento de la mineralización ósea, sin que esto incremente el riesgo de fracturas, pero los pacientes que llevan un uso crónico de tenofovir deben ser evaluados siempre por el riesgo de esta disminución de la densidad ósea, así como del riesgo de falla renal. Es decir, si usted tiene un paciente que acuda a la clínica por una falla renal o con alguna alteración del metabolismo óseo, y que sea consumidor crónico de tenofovir, esta podría ser una causa probable y debería ser evaluado y referido en una consulta de especialidad. Otros fármacos muy usados en los pacientes con VIH son los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, y dentro de este grupo el más usado sin lugar a dudas es el efavirenz. El efavirenz es un fármaco que se ha usado por muchos años, tiene una elevada tolerabilidad. Sin embargo, en las primeras 3 semanas de uso se reportan muchos efectos adversos relacionados al sistema nervioso central, que pueden ser mareo, somnolencia, insomnio, sueños vívidos, cefalea o falta de concentración, que son las cosas que reportan más los pacientes en el tratamiento inicial. Una vez que han pasado las 3, 4 semanas y si el paciente se ha adaptado bien a los efectos adversos del efavirenz, muchos de ellos ya no los presentan. A largo plazo, el efavirenz se ha visto asociado a alteraciones psiquiátricas y empeora alteraciones psiquiátricas severas como la depresión. Si usted tiene un paciente que se encuentra usando efavirenz y presenta cuadro depresivo, este paciente debe ser valorado de forma urgente, ya que el efavirenz puede incrementar el riesgo de suicidio en los pacientes, eh, sobre todo consumidores de drogas y que son portadores de VIH. En pacientes jóvenes, alrededor de los 30 años también, como factor de riesgo. Es decir, si usted tiene este cuadro clínico, por favor refiera al paciente para que sea manejado en la consulta externa de especialidad. En cuanto a los inhibidores de proteasa, son un tercer grupo de fármacos muy usados en el tratamiento para VIH. Los más conocidos pueden ser atazanavir, lopinavir. De estos fármacos podemos decir que son bastante seguros. Sin embargo, atazanavir se ha asociado
alteraciones hepáticas, sobre todo ictericia. Es una ictericia asintomática de forma permanente en ciertos pacientes que se relaciona a un efecto similar a un síndrome de Gilbert. No tiene efectos permanentes en el metabolismo hepático y los pacientes, aparte de tener ictericia conjuntival, no reportan ningún otro síntoma. Es importante conocer con todos los inhibidores de proteasa y sobre todo con el atazanavir que todos se metabolizan de cierta forma a través de los citocromos P450 en distintos grupos y esto puede llevar a que tengan muchas interacciones con otros fármacos antituberculosos, fármacos AINES, fármacos inhibidores de bomba de protones, etcétera. Por lo que atazanavir exclusivamente y sobre todo se desaconseja en conjunto con el uso de inhibidores de bomba de protones y antagonistas H2. Si usted tiene un paciente con atazanavir y tiene pirosis, estos fármacos no están recomendados y debería ser evaluado en una consulta de especialidad. Otro fármaco importante es el lopinavir. Lopinavir tiene la característica con ritonavir de que produce mucha intolerancia gastrointestinal y se ha asociado mucho diarrea en estos pacientes. Y una característica en general de este grupo de fármacos es su tendencia a dos efectos adversos en relación al tiempo. Primero, el daño renal que puede presentarse y segundo, el riesgo cardiovascular. Todos estos fármacos en mayor o menor medida alteran el perfil lipídico de los pacientes e incrementan el riesgo cardiovascular. Sin embargo, todos estos efectos adversos deberían ser detectados y referidos. Aquí nada más vamos a hacer hincapié en estos fármacos inhibidores de integrasa, aunque actualmente los pacientes en México no son consumidores habituales de estos fármacos. Actualmente en las guías del 2015 estadounidenses son los fármacos de elección para estos pacientes. Incluyen raltegravir, dolutegravir y evitegravir. A diferencia de los demás, son fármacos mucho más seguros en cuanto a efectos adversos. Solamente se reportan escasos efectos adversos relacionados a lo gastrointestinal, náusea, vómito, cefalea, y esto ha sido lo que ha permitido a estos fármacos que desplacen a los demás de su prescripción, dada su seguridad en cuanto a los efectos adversos, lo que hace que los pacientes se apeguen de forma mayor al tratamiento. Algo importante a recordar en los tratamientos de VIH, si usted tiene un paciente en la consulta externa con estos fármacos, es que bajo ninguna circunstancia un paciente con antirretrovirales debería suspender su medicación. Si usted tiene un paciente que va a ir a cirugía por alguna razón, siempre debería tratar de que el paciente tome el fármaco con una poca cantidad de agua inmediatamente antes o después de la cirugía con el ayuno recomendado. No se recomienda el suspender el medicamento de forma prolongada. Ante una reacción adversa que se presente a algún fármaco que usted crea que es relacionada a un antirretroviral, por favor consultar clínicas de infectología. Y siempre hay que tomar en cuenta las interacciones farmacológicas, sobre todo con los inhibidores de proteasa, que son los fármacos que más interaccionan a través del metabolismo hepático. Si toman varios antirretrovirales, nunca el paciente debe suspender uno solo de ellos y continuar con los otros antirretrovirales, porque esto favorece la aparición de virus resistentes. Hay que recordar que varios antirretrovirales disminuyen sus concentraciones con inhibidores de bomba de protones, antifúngicos y bloqueantes H2, lo que favorecería también el incremento de cepas resistentes. Y por último, varios fármacos alteran su absorción y efectos adversos con los alimentos. Esto es importante recordarlo para Atripla, que es uno de los fármacos más usados en el tratamiento antirretroviral en México. Incluye 3 fármacos, tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Este fármaco debe ser usado en ayunas porque con el incremento de alimentos, sobre todo grasos, incrementan los efectos adversos que el paciente puede presentar. Por último, terminamos con hepatitis C, ya que hay una amplia gama de fármacos en desarrollo actualmente. Hasta el 2011 se usaban a nivel mundial
solo esquemas basados en interferón. A partir del 2011 se aprueban 2 inhibidores de proteasa, telaprevir y boceprevir, que han sido incluidos en los regímenes de interferón. Esto incrementó el porcentaje de curación de un 60% con los esquemas de interferón a un 70-80%. No es hasta el 2014 que empiezan a aprobarse regímenes libres de interferón con cimeprevir, sofosbuvir, ledipasvir, y ahora tenemos porcentajes de cura de hasta el 95% con 12 semanas de tratamiento en esquemas libres de interferón y totalmente orales. En este año y el siguiente se están probando varias moléculas en desarrollo que llevan a tratamientos de hasta 6 semanas con curas del 95% y totalmente libres de interferón y sus efectos adversos. Como conclusiones generales de la ponencia, existen múltiples familias de drogas antivirales. Esta clasificación se basa en el mecanismo de acción que, como hemos revisado, son puntos específicos en donde los fármacos actúan a través de la unión viral a la célula huésped, la integración de su ADN en la célula huésped, la replicación viral intracelular, tanto de ARN a ADN a través de polimerasas y de transcriptasas reversas, y la lisis de las macroproteínas formadas, así como de la excreción viral. Los adamantanos en el tratamiento de influenza tienen poca utilidad por varias razones. Una de ellas es la resistencia. Creo que es la más importante, y ante esta circunstancia, un paciente con influenza no debería ser tratado con adamantano, ya que esto añadiría nada más toxicidad y muy poco beneficio. Se debe valorar el tratamiento con oseltamivir en situaciones especiales, ya que hemos comentado que la influenza es una enfermedad autolimitada y requiere tratamiento en grupos detallados de factores de riesgo. Estos grupos factores de riesgo son básicamente los pacientes con obesidad mórbida, con mayor edad, con algún factor de inmunosupresión, quimioterapia, cáncer, trasplante, y pacientes embarazadas hasta 2 semanas postparto, y son los pacientes que deberían ser el objetivo de nuestro tratamiento con un cuadro de influenza confirmado. Es importante recalcar que como parte del tratamiento farmacológico también debe recomendarse en estos grupos de riesgo la vacunación como una principal arma de prevención y de evitar la expansión de la enfermedad. No se recomienda el aciclovir para todos los menores de 12 años con varicela. Tanto para esta como para varicela zóster se valoran factores de riesgo, dentro de ellos de inmunosupresión también, que harían que esta indicación se aplique. Estos pacientes incluyen pacientes con quimioterapia, con trasplante o VIH, que tengan enfermedad grave o diseminada y que tomen más de 2 dermatomas. Otra consideración es el uso del aciclovir de forma intravenosa, que debe ser aplicado siempre a pacientes con enfermedad grave y siempre y cuando estos sean inmunosuprimidos, tanto para casos de varicela como para varicela zóster. Hay que considerar que el aciclovir intravenoso requiere monitoreo tanto de los efectos secundarios a nivel renal como de hidratación, por lo tanto requiere hospitalización. Hay que recalcar también que todas las complicaciones de los virus herpéticos, que pueden ser encefalitis, neumonitis, hepatitis o enfermedades diseminadas, requieren tratamiento, y por lo general tratamiento IV, por la buena biodisponibilidad que tiene este fármaco. En cuanto al herpes simple genital, todas las infecciones herpéticas primarias deben ser tratadas, y respecto a esto, no olvidar siempre la consejería de la prevención de la enfermedad con el uso de métodos de barrera y el tratamiento y evaluación a la pareja para que haya una cura. Las recurrencias de herpes genital deben ser valoradas para el tratamiento, no todas requieren tratamiento, y pensar en un tratamiento supresivo si hay más de 6 recurrencias anuales de herpes genital. Eso es todo, muchas gracias.